Hay noches en las que tu casa está en silencio, pero tu corazón no descansa. Miras el techo, escuchas la respiración de los tuyos y te preguntas cuánto más podrán soportar. Tal vez hay una enfermedad que se ha instalado sin pedir permiso, un diagnóstico que cambió el ambiente del hogar, o simplemente una carga emocional que nadie ve pero todos sienten. Sonríes durante el día, cumples con tus responsabilidades, pero por dentro estás cansado. Y en medio de ese cansancio surge una pregunta que duele. ¿Dios realmente está viendo lo que pasa en mi casa? Fíjate en algo. Cuando el dolor toca el hogar, no afecta solo a una persona, nos afecta a todos. Cambian las conversaciones, cambian los planes, cambia hasta la manera en que nos miramos. Ahora piensa en esto. Si el problema ha alcanzado a todos, también la respuesta de Dios puede alcanzar a todos. Aquí está la clave que quizá no habías considerado del todo. La sanidad que viene de Dios no se limita a un cuerpo. También abraza el ambiente, restaura la esperanza y reconstruye la fe que parecía debilitada. Tal vez has orado muchas veces y sientes que el cielo guarda silencio. En otras palabras, has hablado, has llorado, has pedido, y lo único que escuchas es tu propia respiración entrecortada. Eso puede hacerte dudar. Puede hacerte pensar que algo estás haciendo mal o que no eres suficientemente fuerte. Pero presta mucha atención a esto. El silencio no significa ausencia. Muchas veces, mientras no vemos nada moverse, Dios está obrando en lo profundo, donde nuestros ojos no alcanzan. Todos pasamos por temporadas así, momentos en los que la sala de nuestra casa se convierte en un lugar de preocupación constante, donde cada llamada telefónica puede traer noticias que tememos escuchar, donde cada síntoma parece agrandarse en nuestra mente. Y sin embargo, en medio de esa tensión, hay una promesa que comienza a abrirse paso como una luz suave en la madrugada. Viene sanidad a tu hogar. No estoy hablando de una ilusión pasajera ni de palabras vacías para consolarte. Estoy hablando de un movimiento de Dios que empieza en lo invisible y termina manifestándose en lo visible. Quizá hoy no lo ves completo, pero algo está cambiando. Algo se está alineando. Algo se está preparando para entrar en tu casa y transformar lo que parecía imposible. Déjame preguntarte algo con honestidad. ¿Y si este tiempo difícil no es el final de tu historia, sino el escenario donde verás uno de los actos más poderosos de Dios en tu familia? Quédate, abre tu corazón y recibe este mensaje con fe, porque lo que estás a punto de comprender puede marcar un antes y un después en tu hogar. Cuando hablamos de sanidad, no estamos inventando una idea nueva ni creando una esperanza frágil. La Escritura nos muestra el corazón de Dios de manera clara. En el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 6, el Señor declara: «Yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Les revelaré abundancia de paz y de verdad». Presta mucha atención a esas palabras. No dice tal vez, no dice lo intentaré. Dice traeré, curaré, revelaré. Es una declaración firme que nace del carácter de Dios. Fíjate en el contexto de esa promesa. El pueblo estaba atravesando uno de los momentos más oscuros de su historia. Había crisis, incertidumbre, miedo al futuro. En otras palabras, no era un escenario ideal, ni un ambiente de tranquilidad, era caos. Y justamente en medio del caos, Dios habla de sanidad y de paz. Esto es fundamental. La promesa no aparece cuando todo está bien, sino cuando todo parece desmoronarse. Ahora piensa en tu realidad. Tal vez tu hogar también está pasando por un tiempo que no eligió. Tal vez hay cuentas médicas, tratamientos, tensiones acumuladas, palabras que se dijeron en medio del estrés. Y sin embargo, la misma voz que habló en tiempos antiguos sigue teniendo autoridad hoy. Cuando Dios dice traeré sanidad,
no se limita a una época específica. Su naturaleza no cambia con los años ni con las circunstancias. Aquí está la clave. La sanidad que Dios promete está unida a la paz y a la verdad. En otras palabras, no se trata solamente de que desaparezca un síntoma, sino de que el corazón encuentre descanso y la mente vuelva a alinearse con lo que Él dice. Porque muchas veces la batalla más intensa no ocurre en el cuerpo, sino en los pensamientos. Es allí donde el miedo intenta gobernar. Todos hemos sentido ese ataque interno, esa voz que susurra lo peor, que imagina finales trágicos, que anticipa pérdidas. Pero la verdad de Dios irrumpe para contradecir esas narrativas. Cuando Él revela abundancia de paz, está diciendo que su presencia puede llenar los espacios donde antes había ansiedad. Dicho de otra forma, la atmósfera de tu casa puede transformarse aún antes de que veas resultados físicos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Significa que no estás esperando algo incierto. Estás aferrándote a una promesa respaldada por el carácter de un Dios fiel, y cuando comprendes esto, algo empieza a cambiar dentro de ti. La desesperación se debilita, la fe se fortalece, y el hogar comienza a respirar de manera diferente. La promesa está dada, la palabra fue pronunciada. Pero ahora surge una pregunta importante. ¿Cómo se ve esa sanidad en la vida real, en historias concretas, en personas que también enfrentaron imposibles? Porque entender el fundamento es esencial, pero ver cómo se manifestó nos ayuda a creer con mayor firmeza. Y hay un relato que lo ilustra de una manera profunda. Hay una escena en los evangelios que nos permite ver esta promesa tomando forma en la vida real. Se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5. Allí conocemos a Jairo, un hombre respetado en su comunidad, líder de la sinagoga. Pero más allá de su posición, era un padre angustiado. Su hija estaba gravemente enferma. Imagínalo caminando apresurado, con el corazón acelerado, dejando atrás su reputación y su orgullo para buscar a Jesús. Cuando el dolor toca a nuestros hijos o a alguien amado, no hay títulos que valgan. Solo queda la necesidad. Fíjate en este detalle. Jairo no envió a un mensajero. Fue personalmente. Se postró, suplicó, dijo: «Mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y viva». En esas palabras hay desesperación, pero también fe. En otras palabras, estaba reconociendo que la solución no estaba en su capacidad, sino en el poder de Dios. Jesús accede y comienza a caminar hacia su casa. Pero en el trayecto ocurre una interrupción. Una mujer enferma toca el manto de Jesús y recibe sanidad. El tiempo pasa. La situación de la hija de Jairo empeora, y de pronto llegan con una noticia devastadora. «Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?». Esa frase es dura. Es la voz del límite humano diciendo que ya es tarde. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado algo similar en nuestra mente? Ya es tarde. Ya no hay esperanza. Ya se intentó todo. Aquí está el momento clave. Jesús oye esas palabras y le dice a Jairo algo simple y profundo. No temas, cree solamente. Esto es fundamental. No niega la gravedad de la situación, pero dirige la mirada hacia la fe en lugar del miedo. Cuando llegan a la casa, el ambiente está lleno de llanto y resignación. Sin embargo, Jesús entra, toma a la niña de la mano y pronuncia palabras de vida. Y la niña se levanta. La casa que estaba sumergida en dolor se llena de asombro. La muerte no tuvo la última palabra. ¿Por qué es tan importante este relato para ti hoy? Porque muestra que la sanidad de Dios no se detiene ante diagnósticos ni ante anuncios definitivos. También revela que el proceso puede incluir interrupciones, demoras y noticias que sacuden la fe. Pero la clave sigue siendo la misma. No temas, cree solamente.
Todos hemos sentido esa mezcla de fe y miedo al mismo tiempo. Nos identificamos con Jairo porque sabemos lo que es luchar por nuestra familia. Y también entendemos lo que es escuchar voces que nos dicen que ya no hay salida. Pero el aprendizaje es claro. Cuando Jesús entra en la casa, la historia puede cambiar. Ahora la pregunta es personal. ¿Cómo llevas esta verdad a tu realidad cotidiana? ¿Cómo pasas de escuchar una historia poderosa a vivir un proceso de sanidad en tu propio hogar? Porque la fe no se queda en la emoción del momento. Se traduce en acciones concretas que abren espacio para que Dios obre. Y eso es lo que vamos a considerar ahora. Ahora bien, comprender la promesa y recordar historias poderosas es importante, pero llega un momento en que debes preguntarte, ¿qué hago yo hoy dentro de mi casa? Porque la fe no es pasiva. La fe crea ambiente. La fe toma decisiones. Y aquí es donde todo empieza a volverse práctico. La primera acción es establecer un tiempo diario de oración en tu hogar, aunque sea breve. No tiene que ser perfecto ni elaborado. Puede ser en la sala, en la habitación, alrededor de la mesa. Lo importante es que tú decidas abrir un espacio donde la voz de Dios tenga prioridad. Tal vez pienses que ya has orado muchas veces y nada cambia. Pero fíjate en algo. Cada oración es una declaración de dependencia y confianza. En otras palabras, no solo estás pidiendo un milagro, estás afirmando quién gobierna tu casa. Cuando oras en voz alta, cuando mencionas por nombre la necesidad, estás reemplazando el miedo con verdad. La segunda acción es cuidar las palabras que se dicen dentro del hogar. Esto es fundamental. En tiempos de enfermedad o crisis, es fácil que la conversación gire únicamente alrededor del problema. Sí, hay que ser realistas. Sí, hay que seguir indicaciones médicas. Pero también debes preguntarte, ¿están nuestras palabras alimentando la esperanza o fortaleciendo el temor? Aquí está la clave. Decide declarar vida. Decide recordar promesas. Decide hablar con respeto y ánimo incluso en medio del cansancio. Dicho de otra forma, transforma el lenguaje de tu casa en un lenguaje de fe. La tercera acción es practicar la unidad intencional. Cuando una familia enfrenta dificultad, puede unirse más o fragmentarse. Todos pasamos por momentos en los que el estrés nos vuelve sensibles, impacientes, reactivos. Pero tú puedes tomar la iniciativa de abrazar, de escuchar, de pedir perdón si es necesario. ¿Te das cuenta del impacto que tiene un gesto sencillo? A veces la sanidad comienza cuando el resentimiento se suelta y el amor vuelve a ocupar su lugar. No subestimes el poder de una conversación sincera y de un perdón otorgado a tiempo. Quizá te preguntes, ¿y si soy el único que quiere hacerlo? ¿Y si los demás no responden como espero? Presta mucha atención. La transformación no necesita mayoría para comenzar. Necesita decisión. Cuando uno decide cambiar el ambiente, algo empieza a moverse. Puede que al principio no notes reacción inmediata, pero la constancia abre camino. No se trata de negar la realidad, se trata de enfrentarla desde otra perspectiva. Tú puedes convertir tu hogar en un espacio donde la presencia de Dios sea invitada diariamente. Y cuando esa presencia se vuelve habitual, la atmósfera cambia. La tensión disminuye, la esperanza se fortalece y el corazón se prepara para recibir algo aún más profundo que vamos a considerar a continuación. Hasta aquí hemos hablado de sanidad como restauración física y emocional, pero hay una dimensión todavía más profunda que no podemos ignorar. A veces Dios comienza sanando el interior para luego tocar lo exterior. En el Salmo 147, verso 3, está escrito: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Fíjate en el orden. Primero menciona el corazón,
Luego habla de heridas. Esto es fundamental porque muchas dolencias visibles están conectadas con cargas invisibles. Ahora piensa en esto con honestidad. ¿Hay en tu hogar heridas que no se ven? Palabras que marcaron, decepciones acumuladas, culpas guardadas en silencio. Todos pasamos por experiencias que nos fracturan por dentro. Y cuando el corazón está herido, el ambiente del hogar también lo siente. Dicho de otra forma, la sanidad que Dios promete no se limita a un diagnóstico médico. Incluye restaurar emociones, pensamientos y relaciones. Aquí está la clave que muchos descubren demasiado tarde. No podemos pedir un cambio externo mientras cerramos la puerta al cambio interno. Tal vez Dios está usando este tiempo difícil para unir lo que estaba separado, para reconciliar lo que se había enfriado, para enseñarnos a depender más de Él y menos de nuestras propias fuerzas. Eso no significa que Él haya causado el dolor, sino que puede transformarlo en crecimiento. Presta mucha atención. Cuando el corazón comienza a sanar, la perspectiva cambia. Donde antes había queja, empieza a surgir gratitud. Donde había distancia, comienza a aparecer cercanía. Y esa transformación interna crea un terreno fértil para que la sanidad integral se manifieste. Es como si la casa entera respirara diferente. Además, este proceso tiene que ver con propósito. Muchas veces nos enfocamos solo en salir de la crisis, pero rara vez preguntamos qué podemos aprender en medio de ella. ¿Y si este tiempo está fortaleciendo tu fe de una manera que no habrías desarrollado en comodidad? ¿Y si tu testimonio futuro será la respuesta que otra familia necesita escuchar? En otras palabras, la sanidad que llega a tu hogar puede convertirse en luz para otros. No subestimes lo que Dios puede hacer con una familia que decide confiar, aun cuando no entiende todo. La fe madura no es la que niega la dificultad, sino la que permanece firme a pesar de ella. Y cuando eliges permanecer, algo se consolida dentro de ti. Se forma carácter, se profundiza la relación con Dios. Viene sanidad, sí, pero también viene crecimiento. Viene propósito. Viene una historia renovada que no estará definida por la enfermedad, sino por la intervención divina. Y cuando entiendes esto, el corazón se prepara para dar un paso final, una decisión consciente que sella todo lo que hemos hablado y abre la puerta a una nueva etapa para tu hogar. Hemos recorrido un camino profundo juntos. Comenzamos reconociendo el dolor real que puede habitar en una casa. Luego, afirmamos la promesa de Dios. Recordamos historias donde la fe venció al temor. Hablamos de acciones concretas y entendimos que la sanidad también toca el corazón. Ahora todo converge en una verdad sencilla pero poderosa. La presencia de Dios transforma hogares. En otras palabras, no estamos hablando solo de un evento aislado, sino de una nueva etapa. Cuando Dios entra en una casa, cambia la conversación, cambia la atmósfera, cambia la manera en que se enfrentan los desafíos. Tal vez las circunstancias no desaparezcan de inmediato, pero algo más grande comienza a sostenerlos. Esto es fundamental. La sanidad no siempre es instantánea, pero siempre es posible cuando la fe permanece viva. Imagínate tu hogar dentro de un tiempo. Piensa en esa habitación que hoy asocias con preocupación. Visualízala convertida en un lugar de gratitud. Imagina conversaciones donde antes había tensión, ahora llenas de comprensión. Imagínate recordando este momento no como el fin, sino como el punto donde todo empezó a cambiar. ¿Puedes verlo? ¿Puedes creerlo? Aquí está la invitación más importante. Decide confiar, incluso antes de ver resultados. Decide declarar que tu casa pertenece a Dios. Decide abrir la puerta cada día a su dirección. No es una fórmula mágica, es una relación viva. Y cuando eliges confiar, algo se activa en lo espiritual que comienza a reflejarse en lo natural.
Tal vez ahora mismo quieras hacer una declaración sencilla pero sincera. Puedes decir en tu corazón: Señor, entrego mi hogar en tus manos. Trae tu sanidad completa. Restaura lo que está débil. Sana lo que está herido. Une lo que se ha separado. Llévate el miedo y establece tu paz. No porque lo merezcamos, sino porque confiamos en tu amor. Presta mucha atención a lo que sientes al decirlo. La fe no es ausencia de emoción, es decisión por encima de la emoción. Aunque todavía haya preguntas, eliges creer. Aunque todavía haya procesos médicos, eliges esperar con esperanza. Aunque todavía haya días difíciles, eliges no rendirte. Viene sanidad a tu hogar, no como un rumor lejano, sino como una promesa respaldada por el carácter fiel de Dios. Mantente firme, permanece unido a los tuyos, sigue orando, sigue declarando vida, y cuando mires atrás, podrás decir que en medio de la prueba, descubriste una fuerza que no sabías que tenías, y una presencia que nunca te abandonó. Que tu casa sea llena de paz, que tus corazones encuentren descanso, y que la esperanza vuelva a levantarse con más fuerza que antes. Confía, cree, recibe este mensaje con fe y camina hacia la restauración que ya comenzó.